Había una vez un rey que era bueno y poderoso, pero que no contaba con ningún heredero, ya que su mujer había muerto joven, y él había amado tanto que ninguna de las princesas más hermosas podían comparársele a sus ojos. Ahora, al verse en la vejez, sabía que debía tomar una decisión, ya que el hijo de su hermano, siguiente en la línea a falta de un heredero, era un soldado despiadado y ruin, y no deseaba dejar a su pueblo en sus manos. Así que con ayuda de su consejero, idearon un plan. Debían informar a un caballero de la corte acerca de un hijo bastardo del rey, para que así el caballero saliera en su búsqueda. Al encontrar un hombre digno de reinar, el rey mandaría a un emisario a explicar la situación a los padres del joven, y lo adoptaría como hijo, haciéndole saber a la corte que era hijo suyo y nombrándolo así heredero al trono. Así fue que el consejero al trono llevó a 3 caballeros ante el rey, para que él decidiera quién debía ser enviado en esta tarea. Al llegar los 3 caballeros, el rey les preguntó: Caballeros de mi corte, necesito saber cuáles consideran ustedes que son su más grande virtud, su más grande vicio. Los caballeros no sabían de qué iba todo esto, pero siendo una pregunta de su rey, ninguno se atrevió a mentir. El primero le dijo: Mi rey, mi mayor virtud es mi valor y fuerza, y mi más grande vicio son los duelos. El rey se mostró complacido con la mente tan simple de este hombre. El segundo se acercó y le dijo: Su excelencia, mi más grande virtud es mi inteligencia, mientras mi más grande vicio son las doncellas. El rey sonrió ante la sinceridad que parecían mostrar sus vasallos. El tercer hombre, que no consideraba tener más virtudes que vicios, se acercó al rey. Su Majestad, ante su gloria no puedo permitirme mentir. Mi mayor vicio es el dinero, y mi única virtud sería saber reconocer mis vicios y abstenerme de ellos lo que mi fuerza de voluntad permita. El rey se quedó intrigado ante la respuesta de este tercer hombre, pero solo acertó a asentir. Después le pidió a los 3 que salieran, y él y su consejero tuvieron una audiencia. Mi rey, ¿qué le han parecido los caballeros que seleccioné?, preguntó el consejero. No pensé que fuera tan difícil decidir a quién enviar, así que he tomado una decisión. Los mandaremos a los 3 en direcciones diferentes y que cada uno traiga su lista de prospectos. Al finalizar los viajes, compararemos las listas y si encontramos nombres repetidos en 2 listas, esos serán los candidatos. Y si encontramos un nombre en 3 listas, ese sería nuestro próximo rey. El consejero se sintió confuso por la decisión del rey, pero al reconocer en este a su gran soberano, no dudó en salir, y después de separar a los 3 caballeros, los envió uno al norte, uno al sur y al otro al este. Y les pidió que circularan todo el reino en búsqueda del heredero del rey. Cada uno por su parte preguntó cómo reconocerlo, a lo que el consejero se limitó a decir: Él lleva sangre noble en sus venas. Confío en que lo encontrarás con base en que él tiene tus virtudes, pero en mayor medida, mientras desprecia tus vicios como poca cosa como para tentarlo. Y con esto, los 3 caballeros marcharon. Sucedió a este tiempo que el sobrino del rey se encontraba en la guerra y sufrió una herida que lo llevó a separarse de su compañía y terminó en una cabaña solitaria de las orillas del reino de su tío, donde un hombre mayor y su hijo se dedicaron a cuidarlo, hasta que éste estuvo en condiciones de levantarse. El día que el soldado estaba dispuesto a partir,
vio llegar a lo lejos a un caballero de la corte real y decidió esconderse hasta saber de qué se trataba, mientras el hijo del anciano salía a recibir al militar. El caballero llegó a la cabaña, donde fue invitado a pasar para beber y comer algo, mientras el soldado se escondía en uno de los cuartos escuchando la conversación. El caballero terminó de comer y se dispuso a fumar, hasta que el anciano preguntó: Mi señor, ya soy muy viejo como para andarme con sutilezas. Me quema la curiosidad por saber qué hace un caballero de la corte solo y tan alejado del castillo, si es que me está permitido preguntar. El caballero le sonrió y le dijo: He viajado a través del reino, ya que deseo encontrar un rival digno de mí. Ya que hasta ahora no hay ningún soldado con quien pueda medir mi fuerza, pero al ver que lo único que hay aquí es un viejo y un debilucho, no creo que sea necesario hacer la prueba, ¿o sí? El viejo y su hijo no contestaron, sino que se limitaron a bajar la cabeza, mientras el soldado ardía de furia por la humillación que sufrían sus salvadores. Pero al intentar abrir la puerta, oyó un grave ulular que lo hizo voltear a admirar un búho que se encontraba en un árbol afuera, que lo provocó a acercarse a la ventana, a la que el búho se acercó, y al abrir la ventana para dejarlo entrar, solo atinó a escuchar entre el ulular: No pelees. Recuerda lo horribles que son las guerras. El soldado se sorprendió y parpadeó varias veces, desconcertado, solo para descubrir que el ave había desaparecido. Y para cuando volvió a la puerta y no escuchó ruidos, salió, para observar cómo el caballero le daba una paliza al anciano, alegando que le había manchado la camisola. E incitaba al joven a detenerlo, el cual temblaba de pánico e impotencia. Al ver esto, salió el soldado, vestido aún como campesino, y le ordenó al caballero que se detuviera. Alto ahí, desgraciado. No puedo creer que un caballero del rey se comporte de manera tan vil. El caballero volvió a encararlo. Llevo 6 meses en el camino y ya estoy harto de no encontrar a nadie más fuerte y valiente que yo. El soldado se acercó a él y le propinó un empujón que lo tumbó al suelo. Pues ya lo has encontrado, porque yo ni te temo ni dudo que podría vencerte. El caballero se levantó y sacando su espada la presentó ante el soldado. Entonces te reto a un duelo. Si ganas, me iré. Y si pierdes, seguiré haciendo lo que me plazca con este anciano. El soldado estaba a punto de ir a buscar su mosquete para darle muerte a tan impertinente caballero. Pero recordó la voz del búho, y recordó la guerra en la que había luchado, y la herida que lo había mandado a parar a aquella cabaña. Y decidió que no tenía miedo de morir a manos de aquel hombre. Tenía miedo de matarlo, de hacerlo sufrir lo que él había pasado. Así que decidió no pelear. Pero al ver que el caballero parecía decepcionado y se disponía a continuar pateando al anciano, dio un paso al frente y se descubrió el torso. Yo he sufrido todos los males de la tierra y he causado otros tantos, pero ese pobre hombre ha padecido donde solo ha hecho el bien. Así que si deseas patear a alguien, que sea a mí, al fin que unas patadas nunca han matado a nadie. El caballero se dispuso a golpear, patear y empujar al soldado que se encontraba en pantaloncillos sangrando, pero no dejaba de levantarse. El caballero se agotó de golpear al soldado y éste seguía de pie, escupiendo sangre y respirando agitado, pero con la mirada decidida. Esto provocó el miedo por parte del caballero, un miedo que nunca había experimentado en su vida. Y lo único que atinó a hacer antes de trepar en su caballo y huir como alma que lleva el diablo fue preguntarle su nombre al soldado, en lo cual éste mintió y le contestó:
Mi nombre es Geber, pero mi padre me dice el cazador de ratones. El caballero se alejó mientras el soldado se dejaba caer en la tierna hierba para ser atendido una vez más por el viejo y su hijo, quien se recuperó rápidamente, y ninguno de los tres lograban atar cabos o siquiera a atinar sobre las intenciones del caballero. No os preocupéis, dijo el soldado. Yo conozco gente dentro del palacio y me encargaré de que sus actos no sean pasados por alto. Al decir esto, se decidía a cambiarse nuevamente a ropas militares y retirarse, cuando escucharon un carruaje acercarse, y como lo hizo antes, decidió esconderse hasta saber quién venía y con qué intenciones. El hijo y el anciano llegaron a recibir al carruaje, que ya se detenía frente a la cabaña, del cual descendieron 3 hermosas mujeres, todas jóvenes damas de sociedad, y un caballero de la corte, que les servía de escolta. El caballero les comentó que iban en empresa del rey y que deseaban hablar con el dueño de la propiedad, que solo sería unos segundos y que a las damas no les molestaba esperar. El soldado, que veía todo desde la ventana de la habitación, deseaba correr a saludar a las damas, ya que tenía mucho tiempo sin ver ninguna dama, además una de su clase social. Solo que al intentar salir por la ventana, pudo ver una vez más al búho, que lo miraba desde el árbol, y al correr para alcanzarlo y obligarlo a hablar nuevamente, solo alcanzó a oír entre el ulular del búho: Presta atención a las damas. Tras lo cual, se retiró volando. El soldado se acercó prudentemente, mientras el hijo del anciano se encontraba fascinado, ya que una de las damas se había desaparecido con él tras unos árboles y no parecían tener prisa en volver. Así que el soldado se aproximó a las damas y las saludó. Muy buenas tardes, señoritas. Ellas lo miraron con gran interés. Muy buenas tardes, caballero. Es un hermoso día, ¿no es cierto? Así es, joven. Pero creo que sabe que es muy poco apropiado que estemos conversando con usted sin la presencia de una dama de compañía o nuestro chaperón, el caballero Gastón. Así que, si nos disculpa. Al decir esto, la joven decidió bajar del carruaje, y el soldado notó algo que lo dejó boquiabierto. A pesar de sus perfumes y sendos vestidos, la mujer que descendía del carruaje llevaba su propio aroma, un aroma a leña, el aroma de una campesina. Al notar esto, se sintió indignado por el engaño. ¡Qué atrevimiento, qué barbarie! Hacerse pasar por damas de sociedad cuando son unas vasallas, probablemente prostitutas, todas de ese tal Gastón que debe estar aquí usando el dinero del gobierno para divertirse con ustedes. ¡Qué vergüenza! Al decir esto, el soldado dio media vuelta para retirarse, hasta que frente a él se posó la dama que aún se encontraba arriba del carruaje, que le cerró el paso. Oh, no pretendo dejar que me hable usted de esa manera, ya que aquí el bellaco es usted, y le exijo una disculpa, ya que no hace falta más que una palabra de parte mía para hacer salir al caballero y que lo ensarte como brocheta. Mientras discutían así, salió el caballero de la cabaña con el anciano, y al ver el revuelo, se decidió a interrumpirlo. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué pasa? La dama le explicó lo acontecido, y el caballero, riendo a voz de pecho, le dijo a este: Me da gusto saber que está interesado en la prueba que le traigo a mi apuesto joven. Verá, entre estas 3 mujeres existe una aristócrata de verdad. Lo juro. Y usted deberá adivinar cuál de ellas lo es. Si lo consigue, la tomará por esposa, y usted y su padre irán a vivir a palacio con ella. Si no, deberán mantener a una mujer más, pues la joven que elijas se quedará aquí para que dispongas de ella, ya que su familia no puede mantener a ninguna de las otras. Así que dígame, joven, ¿cuál es la noble? El soldado ya lo sabía. Aquella dama con los ojos encendidos, tan digna que había develado su identidad ante la afrenta de un insulto. Aquella dama de ojos azules y labios rosados, que ahora le temblaban ante la realización de que se había descubierto y terminaría casada con un plebeyo, con un vasallo, y todo por algún error de su padre o de toda su familia. Esto impactó al soldado, de tal forma
que, manteniéndose en la actitud déspota que había estado manejando, le dijo al caballero: «Obviamente la mujer de sangre noble es la que se está revolcando con mi hermano tras los matorrales, ya que él siempre ha sido irresistible para las mujeres más finas. Además que estas dos carecen de porte y bajo el perfume aún huelen a establo». Diciendo esto, el caballero decidió retirarse, dejando a la mujer que había seleccionado el soldado, pero no sin antes pedirle su nombre, pues tenía que escribir un informe acerca de todos los entrevistados. «Mi nombre es Geber, pero mi padre me dice el cazador de ratones». El caballero siguió su camino, y el soldado le indicó al joven que ya tenía mujer, que se dedicara a hacer crecer las tierras de su padre, y decidió ayudarle a trabajar la tierra para que volviera a darse la agricultura, y la familia que empezaba a crecer tuviera con qué mantenerse. A los pocos meses, la feliz pareja descubrió que estaban por recibir a otro miembro en la familia, retrasando así la partida del soldado, que se había encariñado con la familia y no deseaba dejarlos hasta que todo estuviera listo. Una mañana, estaban los dos hombres jóvenes trabajando la tierra, cuando se acercó un hombre a caballo, vestido de caballero, pero en su uniforme de gala, y traía su caballo bastante cargado, así que se detuvo en la ahora granja para descansar su montura y comer algo. Mientras hacía esto, la mujer salió a recibirlo, y los hombres se apresuraron a terminar sus labores para ir a ver qué se traía entre manos este extraño. Mientras avanzaban hacia la casa, el joven soldado vio en un árbol al búho que le había dado consejos en las últimas 2 ocasiones. Así que decidió acercarse a escuchar lo que éste tenía que decir. Éste le dijo: «Muéstrate, Regio, que esta es la prueba final. Solo demuéstrale que eres un digno rey, un digno soldado y que eres perfecto para la corona». El soldado, que aún no acababa de entender, se acercó a la casa, tras su gran amigo, y al entrar se sorprendió de lo que vio. La mesa repleta de monedas, mientras la pareja se sentaba agarrados de la mano, y el viejo miraba con desprecio e interés al caballero. ¿Qué pasa aquí?, preguntó alterado el soldado. «Este hombre que viene a comprarme a mi mujer y al niño», contestó el joven. El soldado giró estupefacto al escuchar esto, pero regresó la vista a su gran amigo, ya que no notó en su voz que éste estuviera ofendido o siquiera molesto. ¿De verdad estás considerando esto?, le preguntó el soldado. «Hermano, no me mires así», dijo el joven levantándose. «pero con el dinero que está pagando, debe ser muy rico, y así mi hijo tendría una mejor vida de la que yo le puedo ofrecer. Además, ve la cantidad de dinero. Con este dinero podemos levantar la granja rápidamente y hasta crear algunas rutas comerciales. Con esto ya podría yo casarme con otra doncella y tener una nueva familia, más rica y más feliz». «De verdad no tienes escrúpulos. Te prohíbo que me llames hermano. No fuiste capaz de defender a tu padre de ese bellaco. No pudiste resistir la tentación que se presentó en las carnes de esta dulce joven sin pensar que la mancillabas, por lo cual tomé una decisión en contra de mis principios para hacerla tu esposa y que su honor no se manchara para siempre. Y ahora, a la primera oportunidad, decides venderla». Diciendo esto, se volteó hacia el anciano. «Lamento no poder quedarme a ayudarles más, anciano, pero no soporto estar en la misma habitación que este al que usted llama hijo». Y diciendo esto, tomó sus cosas y se dispuso a retirarse. ¿Que usted no tiene vicios, mi estimado caballero? ¿No tiene defectos ni errores? No debería castigar así al que osa llamarlo hermano. En lugar de eso, debería aconsejarlo». El soldado volteó para dirigirse al caballero. «Claro que no. Yo no tengo ninguno de esos defectos. Yo tengo sangre real. Yo soy el hijo del conde de quién sabe dónde, hermano del rey y heredero directo al trono, digno soldado en las guerras, digno regente cuando mi tío muera,
Ni en mi sangre, ni en mi carne, ni en mi mente existe tal cosa. Los vicios, los defectos y los errores se los dejo al pueblo. Y diciendo esto, salió por la puerta. A los pocos minutos lo alcanzó el caballero, sin mujer y con el dinero a cuestas. Señor, permítame decirle algo. He venido a buscarlo, pero estábamos seguros que se encontraba usted en disfraz. Así que vine con el dinero para tentar a un hombre normal. Aquel que lo rechazara, ese debía ser usted. Permítame escoltarlo al palacio, ya que su majestad el rey desea abdicar para que usted sea coronado. El soldado sonrió para sí, y entre dientes le agradeció al búho sus consejos, y así fueron a palacio donde el soldado, sobrino del rey, tomó sus habitaciones y se le pidió que se mantuviera ahí mientras la coronación se preparaba. Dejando al soldado en sus habitaciones, el caballero se dirigió a la cámara del rey, donde sus dos colegas ya estaban en audiencia con su majestad. Al entrar, vio que el rey estaba absorto escuchando las historias que le tenían los caballeros. Hay buenos hombres en el reino de su majestad, Dijo el primero. pero si me preguntan cuál es el más valiente, más fuerte y tiene la cabeza fría para evitar un duelo y derramar sangre, tendría que decir que ese hombre se llama Geber, aunque su padre le llama cazador de ratones. Apodo que no comprendo porque ese hombre es un cazador de dragones. El rey se mostraba fascinado por el valor y la fuerza que había demostrado el tal Geber. Así es, su majestad. Yo también me he encontrado con ese tal Geber, y es un astuto muchacho, ya que no cayó en la tentación de la carne. Además ha conseguido engañarme, ya que por respeto a Lady Minerva, la hija del rey de quién sabe dónde, que mantenemos prisionera, decidió no elegirla y eligió a la mujer que había tomado su hermano, presa de la lujuria, para dársela como esposa. Ese hombre sí que es un caballero en toda la extensión de la palabra. El rey no podía estar más impresionado, tan así que casi manda traer a ese hombre, que vivía solo en una cabaña, con su hermano y su padre y ahora con la mujer de su hermano, cuando notó que aún había un caballero que no había hablado y que estaba en la puerta esperando el permiso para acercarse. Al ver esto el rey le pidió que se acercara con un gesto. Antes que me cuentes tus aventuras, pido que me platiques si tú también te encontraste con este Geber. El caballero puso una rodilla en el suelo y habló sin mirar a su regente. Así es, su excelencia, pero me temo que no puedo ser de la misma opinión de mis colegas. Además que le tengo más información acerca del caballero Geber. El rey, que pensaba que ya había encontrado a un heredero digno, se entristeció al oír esto, pero dejó que el caballero terminara su historia. El caballero Geber no es otro más que su sobrino, el duque de quién sabe dónde, y aun cuando tiene muchas virtudes, tiene el peor vicio de todos, la arrogancia, y no es capaz de reconocerlo. Y como me habéis pedido que encontrara a alguien con más virtud que yo y la propia es conocer mis defectos y vicios, y siendo que él no los reconoce, es más, le echa en cara al pueblo que éste los tenga, no puedo decir que ese caballero haya pasado mi prueba. El rey se sorprendía a cada palabra del caballero, tanto que hasta se levantó de su asiento. ¿Y dónde está mi sobrino? Se encuentra en el palacio, su excelencia. Yo lo escolté hasta aquí, diciéndole que iba a ser coronado rey. Le contestó el tercer caballero. ¿Y por qué has hecho eso? Ese canalla nunca tendrá mi trono, nunca. Por eso los envié a ustedes. El tercer caballero se levantó y se acercó al rey. Entonces hizo algo insólito. Habló dirigiéndose a los ojos del regente. Señor, 2 de sus enviados han dicho que es un gran hombre. A mí no me lo parece, pero tal vez sea así. Lo traje para realizar una última prueba. Una prueba que si supera, con base en lo que pidió su alteza, sería un gran rey. Déjeme hacer esta prueba, ya que si él la supera, entonces habría pasado las 3 pruebas de su majestad, y la crueldad y tiranía por la que es conocido se vería como lo que realmente es: rumores de la corte y determinación en la batalla. Por eso le suplico me deje realizar esta prueba.
El rey se sorprendió al ver el comportamiento de su caballero y estaba a punto de castigarlo por su falta de respeto, cuando se acercó el consejero real y le habló al oído. El rey asintió y se dirigió al caballero. Está bien, haz tu prueba, pero antes tenemos que hacer un trato. Si estás en lo correcto, te daré el título de duque y te entregaré tierras. Pero si te equivocas y él falla, entonces los dos serán exiliados. ¿Estás de acuerdo? El caballero regresó a su sitio y volvió a bajar la cabeza. Si apostando mi vida garantizaremos un buen líder o descartaremos uno pésimo, que así sea, su excelencia. Y al decir esto, los 3 caballeros se retiraron. Una semana después se anunció la coronación. El soldado estaba muy emocionado y no pudo dormir en toda la noche. En la mañana de la coronación, vio que la gente en las puertas del palacio recibían a alguien con vítores y vio cómo de un carruaje descendían el joven que alguna vez lo llamó hermano, con su mujer y el anciano. Así que se dispuso a bajar para ver qué es lo que sucedía. Al llegar a la sala del trono, donde tendría lugar la coronación, vio al caballero que lo había escoltado a palacio y le preguntó qué sucedía. Ese que alguna vez osó llamarte hermano, resultó ser el hijo bastardo del rey, aquel llamado Geber, que es más fuerte, valiente e inteligente que los caballeros del rey. Espera un segundo, eso no es posible. Yo soy Geber, así me di a conocer, porque significa hombre, y en ese momento no era yo más que un hombre, quiso explicar el soldado. Lo siento mucho, pero así son las cosas, dijo el caballero encogiéndose de hombros. Pero tú viste cómo estaba dispuesto a vender a su mujer. Debes ayudarme a recuperar mi trono. Te daré lo que quieras, pero ayúdame, suplicó el soldado con los puños apretados. Lo único que puedo hacer es arreglarte una entrevista rápida con el futuro rey. Será decisión de él y solo de él devolverte el trono. Pero déjame decirte que el rey está renuente, ya que ha llegado a sus oídos muchos rumores tuyos acerca de la guerra. Y al decir esto, el caballero se retiró, dándole al soldado la hora y el lugar de la cita. Cuando faltaban solo 30 minutos para la coronación, el soldado entró en la cámara en que el futuro rey estaba siendo preparado para su coronación. Al ver entrar al que alguna vez llamara hermano, despidió a los criados y cuando se quedaron solos preguntó en tono frío: ¿Qué desea, soldado? El soldado estuvo a punto de explotar cuando vio al búho fuera de la ventana y escuchó en su cabeza: Mátalo, así no quedará más que hacer. Serás rey. Mata al heredero y culpa al soldado que te trajo aquí a encerrarte mientras te robaban el trono. Defiende tu honor. Tú eres más grande. Al oír esto, vio al joven campesino en el traje de rey y casi se echa a reír. Se acercó y abrazó a aquel que alguna vez osó llamarlo hermano. Hermano, he hecho mal. El caballero tenía razón. Sí tengo un gran defecto: la arrogancia. Creerme sin defectos cuando me escondí de la guerra en tu cabaña, cuando dejé que una voz ajena tomara decisiones por mí. He sido un idiota. Perdóname. He venido a matarte, pero ya no más. Ahora quiero hacerte una propuesta, ya que tú no conoces lo que es regir un pueblo, pero mi tío tiene un gran despecho en mi contra por culpa de los rumores. Rige tú, pero escucha mi consejo. Yo seré quien te enseñe a regir, y entre los dos, como hermanos, llevaremos esta nación a donde nadie creyó que podríamos llegar. El joven campesino le devolvió el abrazo, mientras el tercer caballero salía de entre las cortinas del cuarto. Al verlo, el soldado dio un salto, pero el caballero lo tranquilizó. Habías pasado las primeras 2 pruebas de los caballeros de su Alteza, y ahora en esta habitación
Has pasado la tercera. Ahora no hay nada que se atraviese entre tú y el trono. Y así, el duque de quién sabe dónde fue coronado como el rey Geber, cazador de ratones, porque era sabio como solo los búhos han llegado a ser. Esperamos que hayas disfrutado de este cuento ilustrado. Gracias por ser parte del depósito de relatos. No olvides compartir tus historias favoritas con tus amigos. Y por favor, deposita tu sugerencia en nuestra caja de comentarios. Sin más por el momento, que tengas un excelente día, tarde o noche, y hasta pronto.